Y ahora sí, siendo las 4:48, seguimos en Sobre las Cartas la Mesa y hablando un poco y desentrañando conceptos políticos, tengo el gusto y el placer de presentar a una compañera que se llama Camila Siede y es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, o casi, ¿no? Cami, hola Cami, gracias por esta comunicación. Manuel y Juli te saludan. Hola, Cami. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos y a todas. Y casi el sábado me enteré que me queda una materia por cursar, así que ya estamos, casi. Buena, qué ¿aprobaste buena, esa que me felicidades. habías dicho que tenías que rendir antes de hacer la entrevista que íbamos a hacer la semana pasada? Nos quedaron un poco viejas las preguntas, pero creo que dieron tela para cortar el ex primer mandatario o el ex accidente de la nación y el actual presidente de la nación, Sí. ¿no? Sí, no, y además está bueno, a mí me sirvió para sentarme y reflexionar un poco. A veces, como vivimos tan rápido, que incluso a uno mismo que tomó esta disciplina como carrera, le cuesta engancharse. La política argentina es muy particular, pero sí, la aprobé y estamos. Casi licenciada. Entonces, Cami, vamos con la primera pregunta que te había hecho, como te dije desde la semana pasada. ¿Crees que esta nueva derecha, la derecha de Milei y Spert, es producto del discurso de odio como herramienta política o es parte intrínseca del sistema democrático? Tipo, ¿esto es normal, subjetivo o es un resultado de tanto vómito de odio por parte de la tele y la radio hegemónica, ¿no? Bien, la realidad es que el sistema democrático en sí necesita de, llamémosle, antagonismo para poder sobrevivir. O quizás estuve reflexionando y pensando en ciertas construcciones teóricas dentro de la filosofía y la política. No sé si alguna vez escucharon a una filósofa y politóloga belga, Chantal Mouffe, que habla específicamente sobre la necesidad del agonismo más que el antagonismo, ¿sí? Tremendo. ¿Qué significa esto? Para traducirlo en palabras que todos lo podamos comprender, es más que nada la necesidad de que exista lo que nosotros llamamos acá la grieta, ¿sí? Ujú. La necesidad del conflicto, o sea, es imposible percibir un debate político sin conflicto. Y que la persona que venga a decir que no venimos a unir a los argentinos, no queremos más grieta y demás, yo lo miraría como raro, porque la necesidad de que exista el debate es porque hay dos posturas, llevándolo más a nuestro país, ¿no? Hay dos posturas que son claras, que muestran dos modelos de país completamente distintos, ¿sí? Y no hay chance, si realmente se quiere llevar a un debate político rico y que eso después claramente se torne en acciones, porque lo que cada una de las posiciones muestra como su perspectiva de lo político, de la política, eso después decanta en políticas públicas. Y claramente lo vimos en el 2015. Es por eso que yo en cierto punto discrepo de los discursos de la grieta, de cerrar la grieta, y sabemos quiénes en el 2015 llegaron al poder con ese discurso. La necesidad de los conflictos existe. Ahora bien, hay algo a destacar acá. Es importante decir también que sí, sin conflictos no existe lo que es la democracia, pero no todo conflicto es democrático. Oh, Bien, interesante eso. entonces, sí, dentro de nuestra cultura política, la derecha siembra, no sé si decir agonismo, sino antagonismo. Eso sí, que es a través del odio. El antagonismo más que nada el otro es el enemigo. Sí. Es así como funciona. El agonismo es, somos rivales, no somos enemigos, ¿sí? Y es por eso que, bueno, la derecha, y llevándolo quizás también como para que lo podamos entender todos, equipo ganador no se toca, y la derecha fue la primera vez que llegaron al poder de forma democrática a través de las urnas, fue en el 2015, todas las veces anteriores Por golpe de fueron con Estado, golpes de sí. Estado. ¿Eh? Sí. Exactamente. Entonces, vieron que esa fórmula funcionó y la realidad es que la van a seguir utilizando. Lo que estuvimos viendo en estos últimos años recién fue el inicio de cómo se va a desarrollar
la política en los próximos años en nuestro país. Tremendo. Cami, decís entonces que se puede hablar de guerra psicológica, a ver, reflejándose en la actualidad, es la utilización del discurso de odio como herramienta política, como en cualquier guerra no escatima ningún tipo de costos colaterales. Por ejemplo, bueno, la semana pasada fue la marcha que más o menos llamaron a colapsar el sistema sanitario con tal de darle al gobierno, y hoy Alberto Fernández se corrió de esa posición de guerra. ¿Vos qué te parece? ¿Es guerra psicológica o no es guerra esto? Sí, completamente se puede hablar de guerra o de terrorismo psicológico, como lo habías mencionado la vez pasada, y la realidad es que estos soldados, yendo también dentro de lo que es, si hablamos en estos términos, tiene un discurso basado en el odio, ¿sí? Y sobre todo también en el delirio, porque hay cosas que se dicen que es como, señor, ¿de dónde saca eso? Hace poco en Página 12 salió un periodista morenense, Marcos Príncipe, escribió un artículo muy interesante titulado Argumentos deliberantes para una forma sutil de golpismo, ¿sí? En donde se consultó específicamente a psicoanalistas, fue Jorge Aleman, Nora Merlín y Horacio Gargano, sobre la situación actual, ¿sí? Específicamente sobre la marcha del 17 de agosto, y los 3 psicoanalistas coincidieron que estas marchas anti-cuarentena, porque fue eso, se puede considerarlas como nuevas formas de golpe de estados que están inscriptas dentro de un sistema democrático que trata de instaurar un orden autoritario, delirante y neoliberal, claramente, ¿sí? Lo que es el delirio y el individualismo que se estuvo observando en estas últimas semanas es algo a retomar. Hay como una paranoia generalizada, ¿sí? Por parte de cierto sector de la sociedad, que son mis libertades y son mis libertades. Fin. Yo tengo la sensación de que además de ser un conflicto psicológico, también se trata de un conflicto físico, un poco por lo que estás mencionando, y de un conflicto institucional, ¿no? Como que entran los 3 tipos de conflicto dentro de esto. Y de a poco también se van desarrollando en la medida que convienen, como primero la idea de la cabeza, luego la idea de lo físico, y por último esto que decís, lo institucional, ¿no? Como de acá a un futuro mencionabas, cómo van a actuar en base a lo que les funcionó o la única manera que les funcionó. Y todo esto reversionándolo con formas. Claro, son buenos para hacer la maldad que hacen. Y, pensadores, un poco lo que ella contaba, el tema del antagónico, ¿no? La idea del bien y el mal. Pensadores hay en ambos lados. Pensadores buenos hay en el bien, pensadores malos hay en el mal. Sí, del lado de la institución, hay que pensar que la intervención del Estado molesta. Es eso. Lo que hemos visto con el IFE, lo que ha generado algo tan, insignificante en cuanto a estructura estatal y cómo funciona en nuestro país, lo que ha generado en ciertos sectores, claramente ahí se demuestra el odio hacia el otro, el odio a ciertas políticas públicas que en una situación como la que nos estamos encontrando ayudan o permiten a una persona o a un grupo familiar que no esté tan mal. Yo me he sorprendido sobre comentarios o que he leído al respecto, y es como, claro, sí, la intervención del Estado molesta el ayudar al que menos tiene, y bueno, claramente la maquinaria política que funciona detrás por lado de la oposición, claramente. Sí, totalmente. Cami, te voy a meter un poco en el terreno ya un poco más subjetivo, más personal, y hablando de estos discursos de odio. En la marcha anticuarentena de la semana pasada vimos a la oposición marchar en la casa de Cristina Fernández, ahí en Recoleta, ¿no? En la esquina. ¿Qué opinás vos? ¿Qué pasaría si a la inversa fuera, bueno, el peronismo, pongámoslo sobre la mesa así de una, si es el peronismo el que marcha a la mansión Macri ahí en Parque Chas? Todos sabemos qué pasaría, ¿no? Los medios de comunicación estarían ahí firmes, hegemónicos, claramente, estarían firmes ahí para demostrar lo sucedido y repudiándolo completamente y pedir que salgan a pedir disculpas, y que así es como funciona
o cómo se ha manejado el peronismo en mucho tiempo, pero bueno, es la cultura política que tenemos al día de hoy y hay que saber jugar esas cartas de todos modos. No estamos acostumbrados de todos modos, el viva el cáncer en la pared de esa, digo, sabemos que hubiese sucedido, ¿no? Pero bueno, es así como, no sé, a veces a mí me gusta decir es así como funciona, porque uno cree que la política es una herramienta de transformación de la realidad y no mero juego, pero sí, hubiese sido eso, básicamente, todos los medios de comunicación en contra. Me da la sensación de esta frase que decía Caro Pardíaco, si sucede conviene, como que el medio lo tomaría un poco en ese plan, si sucede conviene, pero para lo que me conviene a mí. O sea, si vas a la casa de Cristina está bien, si vas a la casa de Macri no, va a estar muy mal. Bien. Claro, sí, obviamente. Y siempre detrás de este tipo de marchas, también hubiese sido, acá la gente va con banderas argentinas, ¿no? No va con una bandera o una insignia en particular, entonces es como el apolítico. Sí, en no cambio, va con la bandera de un partido. Claro, exacto. El peronismo es un movimiento y ahí hubiese sido distinto también. Entonces, detrás de esa careta de la político, del que no es política, es gente manifestándose voluntariamente sobre la casa de Cristina, hubiese sido distinto de el peronismo se está manifestando o enfrente de la mansión de Macri, ¿no? ¿Y cómo enmarcamos objetivamente todas estas contradicciones? Porque son muchas, tipo, también los vimos pegarle a los periodistas para pedirles libertad de expresión, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O decir, tienen que ir todo en cana porque tenemos que ser libres, o decir, no va a haber libertad política hasta que metan preso a todos los políticos. ¿Cómo cuadra esto objetivamente, teóricamente? ¿Cómo puede llegar a cuadrar? Y es complejo porque objetivamente vas a tener un montón de posturas de un lado y del otro, por así decirlo de una forma, ¿no? Pero sí, esto mismo que vos decías, agredir a periodistas en nombre de la libertad de prensa o expresión, o tienen que ir todos presos, fue una semilla que es fruto del odio que se venía plantando desde hace mucho tiempo y como decía anteriormente, funcionó, pero objetivamente lo tendríamos que analizar mucho más, quizás en profundidad, porque también es una realidad. Yo soy casi una cientista política, pero tengo mi visión del mundo, la cual está más que bien, y así tiene que ser. La realidad es que hay que decirlo, ¿no? Y no desde atrás de no, yo soy objetivo, no voy a decir a quién voto como para que mi discurso sea más objetivo, pero tendríamos que analizarlo un poquito más. Desde puntos históricos hasta incluso también, un poco hablaste de eso, de que esto es una semilla que se viene procesando o fermentando, no sé cómo se dice, germinando desde hace un tiempo, ¿no? Como que hay todo un proceso que está en proceso, valga la redundancia, etcétera. No sé si tenés más preguntas, sí. Manu. Ah, perdón. No, está bien. No, eso es importante. Para mí la comprensión histórica es lo que te va a llevar a entender por qué pasan las cosas que pasan. ¿En algún momento sucedió algo parecido como esto? ¿Qué nuevas herramientas está tomando la derecha argentina como para llegar al poder? Porque esto, como lo decía anteriormente, antes nunca habían llegado al poder, había sido siempre a través de golpes de Estado. Bueno, llegaron de forma democrática. ¿Qué van a hacer más allá de esto? Y la comprensión histórica es lo que saber cuando llega un gobierno al poder, poder ver quién es ese gabinete, ¿no? ¿Dónde estuvo anteriormente? Bueno, el gobierno de Mauricio Macri se caracterizó por tener ministros CEOs, ¿sí? Fue también el primer gobierno que más se acercó a una tecnocracia, ¿sí? Si vamos como a la definición de tecnocracia, es el gobierno de los técnicos, ¿sí? No tanto del político, sino del CEO. Eso también fue algo que
que dejó, que en los 90 quizás ya se había visto un poquito con el gobierno de Menem, pero Mauricio lo profundizó un poco más. Camila Siede, casi politóloga de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación con Sobre las Cartas la Mesa y te invitamos a seguir desarrollando estas cuestiones de acá a un par de semanitas, ¿te parece? Perfecto, chicos y Gracias, chicas. Ahí va. Gracias, un placer. Un placer hablar con vos. Muy interesante, me Perfecto, gustó. saludos. Va, Cuídense. igualmente. Y ahora sí, Juli, llegamos a la mitad del programa y tenemos que ir a las tandas. Nos acabamos de comunicar con Camila Siede, quien es casi licenciada en política. Vamos a decir que ya es politóloga, porque una materia más, una materia menos no te quita ningún tipo de conocimiento y de criterio. Así que abrazo grande para la compañera Camila de Moreno.